Gracias, presidente. Bueno, gracias. Como decía Eric, yo estaba gestionando por el tema del hambre y si comíamos primero, pero me dijo que no, que teníamos que seguir. Así que vamos a seguir. Voy a tratar de apegarme al tiempo, ojalá que lo logre. Y hablar de cáncer renal es muchísima información para 30 minutos. He tratado de contracturarla de una manera práctica de lo que a diario vivimos y ojalá lo logre. Vamos a revisar entonces este tema de cáncer renal. Vamos a leerlo porque para hablar de cáncer hay que definirlo y es desde el punto de vista biológico, es un trastorno esencialmente genético y caracterizado por un desequilibrio entre la proliferación y la muerte celular, lo que conocemos como apoptosis. Bien, esto conduce al desarrollo de clonas capaces de invadir, destruir y diseminarse a sitios distantes y que según su evolución natural finalmente afecta órganos vitales y eventualmente conduce a la muerte. Pues estamos viendo entonces que el cáncer es una enfermedad sistémica que se origina en un órgano en particular. Ante eso, una enfermedad sistémica, ¿quién debe tratar el cáncer? Obviamente entonces debe ser un equipo multidisciplinario, encabezado por un cirujano de la especialidad implicada. Y ya les voy a explicar por qué un cirujano de la especialidad implicada. Contamos en el equipo con un oncólogo clínico, si eventualmente podemos necesitar quimioterapia o alguna otra terapia adyuvante, un radioterapeuta por el tema de la radioterapia, especialista en cuidados paliativos y algunas otras especialidades involucradas en el tema. Bien, decíamos cirujano de la especialidad implicada. Hasta hace unos años, en El Salvador y en muchas partes del mundo, el encargado del tratamiento de cáncer era el cirujano oncólogo. Sin embargo, son más de 200 tumores que el ser humano puede padecer, y esto llevó a la conclusión de que una especialidad no tenía la capacidad de abarcar con el conocimiento y la pericia necesaria todos estos tumores. De ahí nace que recientemente, bueno, ni tan reciente, en los últimos 20 años, todas las especialidades forman a sus especialistas con la capacidad de tratar cada uno los tumores de su sistema u órganos. Así, un cirujano, un otorrinolaringólogo, ahora es otorrino y cirujano de cabeza y cuello, porque ellos tratan los tumores laríngeos, de oído, garganta, lo que ustedes quieran, con una pericia muchísimo mayor que un cirujano oncólogo. ¿Por qué lo digo? ¿Quién mira todos los días esa anatomía? ¿Quién se dedica exclusivamente a eso? El otorrino. Lo mismo sucede con nosotros los urólogos. ¿Quién mira todos los días los riñones? ¿Quiénes conocemos cómo funcionan? ¿Quiénes estamos ahí entrando a ellos por cirugía endoscópica de piedras, por lo que ustedes quieran? Nosotros. Y así todas las demás especialidades. Por esa razón es que debe ser el cirujano de la especialidad. Obviamente, ya lo dije, mejor conocimiento anatómico y funcional. Anteriormente, un principio dogmático en la oncología era quitemos el tumor y todo lo que esté cerca de él. Resecciones amplias, un dogma, una doctrina, un mandamiento. Eso ya no es completamente cierto y mucho menos para riñón. Ya lo vamos a ver ahora. La tendencia actual es a ser menos invasivo. Hemos venido evolucionando, en la urología hemos sido siempre pioneros de ser menos invasivos y más allá de la laparoscopía hacemos endourología, que eso es ingresar por los orificios naturales para poder dar tratamientos. Ya ni siquiera hacemos, bueno, sí hacemos eventualmente las heridas de la laparoscopía para algunos tratamientos, pero generalmente trabajamos por orificios naturales. Entonces, la tendencia a invadir menos y, muy importante, preservar la función. Ustedes saben que algunos estudios, quizá no a gran escala, pero en este país, estaba revisando algunos, el 80% de la población salvadoreña mayor de 30 años en los siguientes 5 años va a tener un daño renal. Y lo sabemos todos. Por lo tanto, ser mutilantes y quitar riñones a diestra y siniestra no debe ser nuestro esquema mental. Debemos ser conservadores.
Los procedimientos, hay procedimientos alternos a la cirugía clásica. No todo es cirugía, quitar, como estaba diciendo, y vigilancia activa. Hay protocolos bien diseñados de vigilancia activa con resultados adecuados. Bien, vamos a entrar un poquito ya entonces al cáncer renal. El cáncer renal es el tumor más letal de los tumores urológicos. No es el más frecuente, pero sí el más letal. ¿Qué quiere decir? Que más allá del tumor de próstata, de vejiga o lo que ustedes quieran, este tumor sí mata. Mata muchas más personas que los otros tumores. En cuanto a la frecuencia, en una relación 3:2, es más frecuente en el hombre y es un tumor de personas mayores, sexta a séptima década de la vida. Esto no excluye que no vayamos a observarlo o que no hayamos tenido pacientes de 35 o 40 años con tumores renales. Desde 1970 se encontró un aumento en la incidencia de estos tumores. Esto no quiere decir que de los 70 para acá la gente tiene más predisposición a tumores. No, lo que quiere decir y lo que se sabe es que a partir de este año, del 70, hubo una gran cantidad de oportunidad que los estudios de imagen llegaran a cualquier rincón. Tan es así que al pueblo que ustedes vayan en El Salvador hay un sitio de ultrasonografía. Entonces eso ha permitido hacer más diagnósticos, ¿sí?, o diagnósticos más tempranos, y por ende aumenta la incidencia de este tumor. Antes se conocía como el tumor del internista. ¿Por qué se le llamaba el tumor del internista? Justamente porque antes de los 70 no estaba en boga los famosos chequeos renales, no se hacían ultras con tanta frecuencia, y entonces realmente el tumor renal avanzaba y se presentaba en una gama de síntomas inespecíficos, como son hipercalcemia, pérdida de peso, tos persistente, síndromes que los internistas llamaban en aquel momento síndromes consuntivos, y finalmente llegaban al diagnóstico que era un tumor renal. Por eso se llamaba el tumor del internista. Hoy se está abogando porque se llama el tumor del radiólogo, obviamente porque es el que lo diagnostica muchas veces más del 50% de las veces. Bien, en la urología es fundamental los estudios de imagen. Nosotros sin estudios de imagen no caminamos. Y la ultrasonografía es uno de los métodos más colaboradores en nuestra especialidad. Es no invasivo, es barato, en cualquier lugar lo encontramos y brinda detalles anatómicos precisos, como vamos a ver más adelante. Nos permite caracterizar perfectamente bien una masa renal, saber si es una masa sólida, si es quística pura o es un quiste complejo, y es de fácil interpretación. Por supuesto, para que podamos interpretar correctamente una ultra, tenemos que acordarnos un poquito de la anatomía, relacionarla con la anatomía radiológica, porque también el conocimiento de la anatomía es vital para la cirugía. Decían mis maestros, cirujano que maneja anatomía tiene el 50% de la cirugía ganada. Entonces, así de importante. Vamos a ver un repaso así rapidito. Los riñones, órganos pares que se encuentran localizados en el retroperitoneo, en la parte superior del abdomen, que están protegidos por la parrilla costal, que tienen un peso aproximado de 150 gramos. En algunos libros van a encontrar de 135 para la mujer, pero en general 150 gramos, que en su eje longitudinal mide 12 centímetros, en su eje transversal 6 centímetros y en el eje antero-posterior 3 centímetros. Lo dividimos en un polo superior, porción media y polo inferior. Esto apréndanselo porque he visto reportes de radiólogos que dicen polo medio. Es porción media, solo hay polos que son los extremos y la porción media. En el polo superior encontramos descansando las glándulas suprarrenales. Estos órganos están en íntima relación, el lado derecho con el hígado, lo que ocasiona que generalmente vamos a ver un riñón derecho 1 a 2 centímetros un poco más abajo que el izquierdo, y el riñón izquierdo en íntima relación con el vaso. Dando una mirada hacia adentro de un riñón, lo vemos de esta manera, y francamente podemos observar en la periferia la corteza renal.
que tiene unas entrantes que se llaman columnas de Bertini, y distinguimos perfectamente bien las pirámides que forman la médula renal. En cuanto a la irrigación, es uno de los órganos con irrigación más variable o con muchas variantes anatómicas. Sin embargo, aceptamos que la arteria renal, que se origina directamente de la aorta, se va a bifurcar generalmente en 5, 4 anteriores y una posterior, llamadas arterias segmentarias. Y vamos a tener una segmentaria apical, una superior, una media, una inferior y la posterior. Esas arterias segmentarias, al llegar a estos pequeños huecos que se llama seno renal, se dividen y forman las arterias lobulares. Cuando llegan a la pirámide, a las columnas de Bertini, se vuelven arterias interlobulares, y cuando llegan a esta curva se llaman arterias arcuatas, para finalmente acercarse al glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, y se convierten en arterias aferentes glomerulares. Más allá del glomérulo se convierte en arteria eferente glomerular, y finalmente ingresa a la pirámide para llegar hasta la papila como vasos rectos. Estas papilas de cada pirámide están en estrecha relación con los cálices menores. Uno o dos cálices, más de dos cálices menores forman un cáliz mayor, para finalmente desembocar en la pelvis renal, y la unión de la pelvis con este tubo delgado forman el uréter, que transcurre anterior y medial, pasa sobre los vasos ilíacos hasta su inserción a la vejiga. Es importante aquí que recordemos también, en las venas no me voy a detener, casi siempre es un sentido contrario con el mismo nombre. Apréndase la arteria, lo demás ahí va solito. Pero sí es importante que veamos en cuanto a las venas esto. La vena, el uréter está en íntima relación con los vasos gonadales. En azul, la vena gonadal izquierda, que drena hacia la vena renal, y este drenaje en 90 grados hace que los varicoceles sean mucho más frecuentes del lado izquierdo. Esa es la teoría más aceptada, a diferencia del lado derecho, donde hay un drenaje a la vena cava, más diámetro, y por lo tanto fluye con más facilidad. Esto lo menciono porque más adelante vamos a ver la utilidad clínica de recordar esto. En cuanto al drenaje linfático, riñones, testículo y miembros inferiores van a tener un drenaje linfático en relevo hacia el área retroperitoneal, donde por cuestiones anatómicas y quirúrgicas de facilitarlo, se ha dividido en 3 grupos. Un grupo para cabal o para cabo, que va a comenzar de la mitad, tocando esto, que va a comenzar de la porción media de la cava hacia el uréter. Esto es el grupo ganglionar paracabal. El otro grupo ganglionar es el interaortocavo, que va a estar de la porción media a la porción media, prácticamente esto. Y el tercer grupo es el paraaórtico, desde el uréter hacia la porción media de la vena, de la arteria aorta. Esos son los 3 grupos de interés, porque cuando vamos a hacer una cirugía radical debemos resecar en algunas ocasiones también esos grupos ganglionares. Bien, decíamos entonces que la anatomía es fundamental para ver cómo es una ultra, y aquí ahora sí ya lo podemos ver con mucha facilidad, ¿sí o no? Vamos a ver, ¿qué sería esto? Nuestra cápsula renal, esa capa delgadita que está cubriendo el riñón. Aquí podemos ver en la periferia la corteza, y estos espacios hipoecogénicos, o sea, más oscuritos, son las pirámides que conforman la médula, y nuestro sistema colector, que al no estar dilatado se ve generalmente hiperecogénico. Por lo tanto, fuera de esto está la grasa perirrenal, y fuera de eso la fascia de Gerota o fascia perirrenal, que no la vamos a ver en una ultra, pero ya sabemos por dónde está y que nos puede coleccionar o hacer otra cosa ahí. Bien, entonces decíamos que las imágenes para nosotros son fundamentales, y el ultrasonido, cuando lo tenemos en nuestras manos, nos permite con mucha facilidad identificar una masa renal sólida. Todo esto es una masa
que ustedes pueden ver cuál es la ecogenicidad heterogénea, no es hipo, no es hiper, es heterogénea, es variable, y esto generalmente va a ser una masa sólida. Podemos perfectamente caracterizar un quiste cortical va a tener esta característica. Ustedes pueden ver acá el riñón, sistema colector con otro quistecito ahí, y aquí en cuanto a la médula y corteza, y por eso se llama cortical, porque generalmente va a estar en la periferia y tiene una superficie lisa con un contenido anecoico. ¿Qué quiere decir eso? Sin ecos, completamente negro. Eso es contenido líquido y es un quiste simple, un quiste que no debería preocuparnos en lo absoluto. Pero veamos allá en esta imagen, vemos también el riñón y vemos otro quiste, pero vemos de diferencia que el contenido no es igual de negrito que este, es menos anecoico, menos claro, y este contenido no es agua. Esto es un quiste complejo o podría ser un cáncer. Entonces, ¿qué nos dice la ultra? Estudiarlo más, ¿sí? Para eso hacemos uso de otros estudios de imagen. En nuestro país seguimos mandando muchos piologramas. Jorge Vicente, no, a mí no me gustan porque ya este estudio prácticamente hay que preparar al paciente, es incómodo, exposición a radiación, y lo que nos proporciona, sobre todo en tumor renal, es extremadamente vago. Y veámoslo aquí. Aquí sí podemos perfectamente ver nuestro riñón izquierdo, nuestro sistema colector, el uréter y vejiga. ¿Quién se atreve a decirme cuáles son los límites reales de este riñón? No los podemos ver con tanta franqueza, y yo no sé si aquí algo lo está desplazando, yo no sé si aquí hay una imagen truncada, yo no sé si hay aplastamiento del sistema colector, etcétera. Por lo tanto, no me proporciona lo que yo quisiera saber. ¿Ok? Entonces, contamos hoy por hoy con mejores estudios, y es la tomografía computarizada, sobre todo en su variante UroTac. UroTac es la reproducción tomográfica de un pielograma, pero con muchísimo más detalle anatómico, funcional, de órganos relacionados. Podemos perfectamente ver nuestro hígado, intestino, grandes vasos, columna vertebral, masas paravertebrales. Podemos ver el aparecimiento de los cuadrados lumbares, de SOAPS, y sabemos que por aquí va a comenzar a aparecer el uréter cuando lo vayamos siguiendo, y nos vemos en esta parte de riñón, y esto que vemos aquí, francamente un quiste renal. Allá en el ultrasonido hablábamos de ecos, aquí hablamos de densidades, o lo van a encontrar como UHs, unidad Hounsfield. Bien, vemos un quiste liso, como el que veíamos en la ultra, perfectamente bien, homogéneo en sus densidades, y esto es un quiste renal simple que no debería preocuparnos, y entonces con mucha certeza le decimos al paciente: no se preocupe, este no se convierte en cáncer, tranquilo. Pero veamos acá, otro quiste, pero con unas características un poquito irregular en su pared, tiene algunos septos y calcificaciones. Esto ya no es un quiste simple, este es un quiste que ya vamos a ver la clasificación y merece nuestra atención. Entonces les decimos: hay un quiste, es un quiste complejo, probablemente lo tengamos que observar, o en algunos casos hacer un tratamiento mínimamente invasivo. Ahorita lo vamos a ver, pero veamos el otro caso. No cabe duda que esto es un tumor. Vean la irregularidad, ocupando más del 70%, con algún pequeño espacio únicamente libre del riñón. Esto es un tumor. Así de bonitas son las imágenes que podemos ver ahí. Bien, entonces, yo quiero que nos quedemos con esto. El estudio más importante para determinar la naturaleza de una masa renal se llama tomografía, porque nos permite conocer su extensión. Más allá de la localización, tenemos que ver si afecta a órganos vecinos, la suprarrenal, hígado, que no es lo frecuente, pero puede suceder, pero sí es frecuente que invada la vena cava, la vena renal, la vena cava, infra o supradiafragmática, según cada caso, y toda esa información nos la proporciona la tomografía. Y esto es súper importante. Nosotros el tejido renal sabemos que tiene una densidad de 30 a 36 unidades Hounsfield, un riñón normal. Después del medio contraste, si aumenta las unidades Hounsfield, ya no son 35, sino que son 45, 50, eso es un tumor hasta que no demostremos lo contrario. Por lo tanto, con esto es suficiente para llevar un paciente al quirófano, sí. ¿Necesitamos una biopsia? No, en este caso no. En algunos casos
muy, ¿cómo se llama? Raros, podemos necesitar una biopsia. En urología decíamos, las biopsias en urología renales no tienen cabida. Hoy está otra vez en discusión y hay algunos aspectos particulares en los que sí, pero no en este. Bien, hace ratito les mostraba un quiste complejo que decía tenemos que observarlo y tenemos que clasificarlo. Para eso, este señor, Morton Bosniak, radiólogo y maestro de la Universidad de Nueva York, que vivió hasta el 2016, por cierto, muy diligente, y nos dejó esta clasificación, que hoy en día se conoce como la clasificación de masas quísticas de Bosniak. Bien, ¿qué importancia tiene esto? Esto tiene importancia de conducta terapéutica y, sobre todo, de consejo hacia nuestro paciente. Y veamos por qué. Decíamos, un Bosniak tipo 1 es ese quiste simple de contenido homogéneo que no nos preocupa. ¿Qué porcentaje de malignidad? Nada. Señora, señor, no se preocupe, no pasa nada. Un Bosniak tipo 2 es ese quiste que tiene un septo y probablemente algunas calcificaciones, pero que su porcentaje de malignidad, 0. También podemos decirle, no se preocupe, no es quirúrgico en este momento, estése tranquilo, no se va a morir de un cáncer. Pero ¿qué sucede a partir del 2F? El 2F es siempre una masa quística, pero ya no tiene un solo septo, tiene más de uno, aumentan las calcificaciones, aumenta la irregularidad, su contenido ya no es tan líquido como el otro y pueden haber calcificaciones periféricas, un 2F. Este tiene un 5% de probabilidad de convertirse en malo. Y este es un desafío. ¿Qué le dice usted al paciente? ¿Le voy a quitar el riñón por este quistecito 2F? ¿Lo voy a observar? ¿O qué voy a hacer? Yo le aseguro que si va con el oncólogo le dice quitémosle el riñón. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Tengo 2 casos a los que similares condiciones les hicimos radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque hay que explicarle al paciente, tiene un porcentaje muy bajo de malignizarse, pero que yo le diga a cualquiera de ustedes, o que me lo digan a mí, tiene un 5% de probabilidades que se le pueda hacer un cáncer. ¿Quién quiere traer eso ahí? Nadie. Nos entra la desesperación y entonces hicimos radiofrecuencia, tomamos biopsia previamente, radiofrecuencia, al momento está libre y por supuesto seguimos observando esos 2 pacientes. En el Bosniak 3 hay un 50% de probabilidad de malignidad. Sí o sí, cirugía. Pero depende de la localización, ya vamos a ver qué cirugía o cómo podemos ser más conservadores. En el 4, 100% de malignidad. Esto básicamente es un tumor con características quísticas, ¿sí? Septos ampliamente gruesos, probablemente capte el material de contraste, y vemos muchísimas calcificaciones. Eso es un tumor, eso naturalmente pues va a una cirugía. Así de que eso es lo que nos dejó el doctor Morton. Y esto es lo que yo les platicaba de forma esquemática, aquí así lo van a encontrar, es lo mismo, hay algún tipo de recomendaciones, si capta el material de contraste, se transforma de un 2 a un 3, un 4, a un 4, y las recomendaciones, lo veíamos, si hay dudas, exploración quirúrgica, y en el 4 siempre quirúrgico. Bien, ya vimos entonces que los estudios de imagen son fundamentales, que hay que aprender a interpretarlos, que no nos dejemos llevar por el radiólogo, porque a veces en el mucho trabajo que tienen nos da una información muy cortita. Entonces tenemos que elegir nuestro radiólogo y hablar con él para que nos ayude en realidad y no nos confunda más. Bien, vamos a ver, ¿cuál es la etiología entonces del tumor renal? El tumor renal se acepta que se origina en los túbulos contorneados proximales. ¿Se acuerdan aquella anatomía que revisamos de los glomérulos, de ahí que la nefrona, que las asas, los túbulos y esa cosa? Entonces ahí se originan generalmente los tumores, pero esto es cierto para la variante celular de células claras y papilar. Y aquí es súper importante. Hay muchísimos factores de riesgo que se han atribuido al desarrollo de un cáncer renal, pero los que sí tienen comprobación científica, que son reproducibles, son estos 3. Tabaco. El tabaco está altamente relacionado con los tumores urológicos, no solo renal. Y la obesidad. Se sabe hoy que por cada unidad de índice de masa corporal aumentada es igual a un punto de más riesgo de cáncer renal. Entonces, una razón más
Si hay aquí alguien que de nutrición se va a emocionar con esto y va a decir, por ahí nos vamos a ir, tiene que rebajar todo el mundo. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta porque sí es cierto. La hipertensión arterial, ¿qué porcentaje de la población salvadoreña es hipertensa? Más del 52% y cada día creciendo. Entonces tenemos una población altamente en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Hay otros factores de riesgo, exposición a plomo, derivados de hidrocarburos, y algo otros que se mencionan por ahí, pero que no tienen el peso de los tres que sí les mencioné anteriormente. Bien, la mayoría de los tumores renales son esporádicos. ¿Qué quiere decir? Que a ustedes y a mí tenemos el mismo riesgo de sufrirlo o que nos aparezca, pero hay algunas formas familiares y es uno de esos es un síndrome de carácter autosómico dominante y se llama síndrome de von Hippel-Lindau. Esto es un carácter familiar, es otro tema, pero que también existe eso. Bien, ¿cómo se presentan los tumores? Decíamos, gracias a Dios y a los estudios con los que ahora disponemos, el 50% de estos tumores los vamos a diagnosticar de forma incidental. Mandamos una ultra por un dolor abdominal, porque sospechamos cualquier cosa o porque simplemente no entendemos qué tiene ese paciente y resulta que nos dicen, mira, hay una masa por ahí que podría ser un tumor. 50% de las veces sucede eso y qué bueno. Porque estos son pacientes asintomáticos, son pacientes curables y son pacientes que vamos a sacar adelante. Bien, dada la localización de los riñones, como veíamos en la parte retroperitoneal, para que dé síntomas, tiene que haber un crecimiento tumoral importante y para cuando eso sucede, el tumor está muy avanzado y entonces vemos la famosa triada. Esta era siempre una pregunta que le gustaba a los maestros. ¿Cuál es la triada clásica del tumor? Sí, es una triada clásica, pero demasiado tardía. Cuando viene a aparecer, el tumor está demasiado avanzado. Por lo tanto, pensar en tumor renal no es acordarse de la triada. ¿Sí? Eso es lo más fácil. Decía un maestro mío, eso hasta el portero te hace el diagnóstico. Entonces, la triada es cada vez menos frecuente porque estamos con casos menos sintomáticos. Bien. Hoy en día sobre el 15% de ocasiones lo vamos a ver. En cuanto a la presentación clínica del tumor, decíamos, gracias a Dios el 50% son sin síntomas, pero hay un porcentaje que no diagnosticamos a tiempo y se va a manifestar. Y las manifestaciones del tumor renal son vagas y de un espectro muy amplio, de tal forma que si nos enfocamos en el crecimiento tumoral, ¿sí?, esto nos va a permitir la triada. ¿Cuál es eso? Tumor grandote que va a ocasionarnos hematuria, dolor por supuesto en el franco, nos va a permitir tocar una masa abdominal y puede haber hematomas por sangrados espontáneos de ese tumor. Una etapa avanzada. Metástasis. Tengo un paciente que con cáncer de riñón, pues yo tengo que pensar, ¿tendrá algún dato clínico de metástasis? Preguntamos objetivamente, hay tos persistente, dolor óseo, exploramos buscando linfadenopatía cervical, hay pérdida de peso significativa y estos son datos de probable metástasis. Obstrucción de la vena cava. ¿Cómo sospechamos que ese tumor está obstruyendo la vena cava? Edema bilateral de miembros inferiores por el drenaje que les platicaba hace rato, es un edema linfático. Varicocele no reducible o del lado derecho. Generalmente el varicocele en una postura se va a reducir, si lo ponemos en decúbito, elevamos el testículo, se va a reducir. Eso no sucede cuando el varicocele es por invasión de la vena cava y sobre todo si es del lado derecho. ¿Por qué? Porque recordamos hace un momento, anatómicamente decíamos que es más frecuente del lado izquierdo por el drenaje en 90 grados, a diferencia de 90 grados y a una estructura tubular menos ancha, y ustedes saben que a menos diámetro aumenta la presión. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación de por qué. Síndromes paraneoplásicos. El riñón se caracteriza por un síndrome de hipercalcemia, pacientes que van a encontrar con hipercalcemia, con hipertensión difícil de tratar, 2, 3, 4 medicamentos y sigue hipertenso, con crisis frecuentes, con deterioro del estado general, y el síndrome de Stoffer. ¿Qué es eso? Es alteraciones de las pruebas hepáticas sin que logremos documentar lesión en el hígado. Okay. Entonces, nosotros tenemos ya un paciente diagnosticado con un tumor renal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para pensar en tratamiento? Tenemos que clasificarlo. Para eso hacemos uso
de la clasificación TNM. ¿Qué es esa clasificación? Esa es una clasificación que nos habla de características del tumor, de invasión o no a los nódulos linfáticos de los que hablamos, y si hay o no metástasis. ¿De acuerdo? Esta clasificación se revisa de forma periódica basada en estudios de alto valor de evidencia para poder decir a partir de 4 centímetros, a partir de 7 centímetros, las cosas cambian. O sea, no es lo mismo el comportamiento de un tumor de 4 que uno de 7, que uno de 10. Y es en base a eso que están hechas estas clasificaciones. Cuando uno está estudiando dice, ¿a quién se le ocurrió? ¿Por qué no ponen uno solo, sino que 4A, 4B y 4C? Pues es por eso, porque el pronóstico es significativamente diferente. ¿Ok? Entonces, tenemos que pensar en clasificarlo. ¿De dónde vamos a obtener esa información para clasificarlo? Bueno, obviamente, 1, conociendo la clasificación, y 2, con la tomografía o el urotac. Ella nos va a decir el tamaño del tumor, si hay invasión ganglionar, si hay invasión a otros órganos vecinos, y entonces todo eso acerca del tumor y del N nos lo va a dar la tomografía. Vamos a mandar estudios de exámenes. ¿Cuáles? Odio la palabra la rutina. Yo no me crié diciendo mandarle los de rutina. No existen exámenes de rutina. Existen exámenes que me van a ayudar a la toma de decisiones. Por lo tanto, a mí me interesa de mi paciente conocer la función renal, me interesa conocer si hay algún síndrome paraneoplásico, una hipercalcemia, quiero ver cómo están las pruebas renales, ¿sí? Hepáticas, funcionales, quiero ver cómo está la fosfatasa alcalina, obviamente, porque hasta en el 67% vamos a encontrarla alterada. Entonces, exámenes de laboratorio orientados a la patología. Una radiografía de tórax generalmente va a ser suficiente si el paciente no tiene ningún dato de tos persistente o alteraciones pulmonares a nuestra exploración. Una radiografía de tórax negativa nos dice tranquilo, no hay metástasis. Pero si tenemos sospecha, si tenemos tos persistente, mandemos una tomografía en busca de metástasis pulmonares, ya que el tumor renal, dentro de sus sitios primarios de metástasis, pulmón, hueso, hígado. Entonces, cuando mandamos un centellograma óseo, en aquel paciente que sospechamos metástasis óseas, obviamente, ¿cuál va a ser? Pérdida de peso, un estado general deplorable, dolor persistente óseo, probablemente incapacidad para movilizarse, etc. Bueno, mandémosle un centellograma. Y esto es importante. ¿Cuál es el estado funcional de mi paciente? El doctor Karnofsky, un oncólogo, nos ayudó con eso y ya lo vamos a ver. Pero antes vamos a revisar entonces el TNM para este tumor renal. El TNM, esto fue revisado en el 2002, sin embargo ustedes se dan cuenta que había un T1A que era menor de 4, un T1B que estaba de 4 a 7 centímetros. Con esos estudios dijeron, no, hombre, pero aquí algo no cuadra y vamos a reclasificar. Y entonces en el 2010 revisaron nuevamente y ahora el T1A es un tumor menor de 4 centímetros, no cambió. El T1B de 4 a 7 centímetros no cambió. Y veamos qué pasa con el T2. Había un T2 mayor de 7. Ahí sí cambió, porque el comportamiento no es lo mismo de 7 y de 10. Entonces se divide en A y B, de 7 a 10, mayor de 10. Si hay o no invasión a la vena renal, a la grasa perirrenal, si hay trombo en la vena cava, si esta es infradiafragmática o es supradiafragmática, si hay invasión a la gerota o a la glándula suprarrenal ipsilateral, si hay presencia de ganglios invadidos. Esto sí también cambió, antes era N1, N2, ahora es únicamente N1. ¿Hay o no hay? Y si no existen, pues simple y sencillamente es un N0. Se me está acercando Eric, me preocupa, me voy a apurar. Y entonces viene Karnofsky y nos hizo ver que no era importante solo conocer la radiología, sino que también el estado funcional del paciente. Y entonces está esto que también se llama índice de Karnofsky o KPS, escala de puntaje de Karnofsky, y lo podemos dividir, se divide generalmente en 100, de 0 a 100, 100 es excelente, 0 obviamente muerte, se agrupa en 3 para efectos de ser más prácticos a la hora de interrogar, y si nosotros tenemos un paciente de 80 a 100, es un paciente que se vale por sí solo y está generalmente muy bien. Si nosotros tenemos un índice de 50 a 70, este paciente
no puede trabajar, pero vive en su casa, tranquilo, se vale por sí mismo y muy eventualmente necesita que alguien le ayude en alguna de sus funciones. Pero no sucede así de 50 para abajo. Este paciente no trabaja, no se vale por sí mismo y va a necesitar con alguna frecuencia ingresos hospitalarios. ¿Y qué tiene que ver esto? Implicar a tiempo especialidades como cuidados paliativos, hablar con la familia de pronóstico y generalmente el paciente que está abajo de 50 tiene un pronóstico muy malo a los siguientes 6 meses. Bien, entonces nosotros ya vimos tomografía, vimos clasificaciones, vimos exámenes, vimos todo. Podemos clasificar a nuestro paciente con tumor. Hagámoslo rápidamente. La tomografía nos dice que es un tumor de 4 centímetros, ¿sí? Que está localizado en el polo inferior del riñón derecho y que no hay invasión ganglionar. ¿Qué me está diciendo la tomografía? Es un tumor T1B porque es de 4 centímetros, ¿se acuerdan? De 4 a 7. Y N0 porque dice que no hay invasión ganglionar. ¿De acuerdo? Radiografía de tórax normal. Entonces, podemos atrevernos a poner un M0 y las pruebas funcionales hepáticas completamente bien, o sea que tampoco hay un síndrome paraneoplásico, y el índice de Karnofsky de 9, o sea, anda igual que nosotros, súper bien, y la creatinina de 2.5. Ojo, entonces tengo un paciente que tiene un daño renal, que tiene un tumor pequeño y que no tiene metástasis, pero que debo tratarlo. ¿Cuál será el tratamiento de elección? Si vamos a ser conservadores, este paciente debemos hacerle la nefrectomía parcial. Hoy por hoy, ese es el tratamiento que debemos buscar más en boga, más que nefrectomizar a todos los pacientes. Bien, entonces, en términos generales, el tratamiento de un tumor renal para un T1 T2, que son esos tumores localizados, vamos a tener estas opciones: nefrectomía radical, que dijimos quitar todo el riñón, la glándula suprarrenal, vaciamiento ganglionar, ligadura baja del uréter. Nefrectomía parcial, como se muestra aquí en la imagen, es resecar ese tumor con 1 o 2 centímetros. Eso era otro dogma en oncología, deben ser 1.5 a 2 centímetros libres de... No es respetar el borde del tumor, es tener bordes quirúrgicamente limpios a la hora del reporte de patología. Ablación térmica, de las dos modalidades que hay, criocirugía o ablación por radiofrecuencia. Les comentaba que tengo experiencia de 2 casos. La vigilancia activa, cuando por alguna razón el paciente no pueda ser operado por condiciones generales. Cuando ya tenemos esos tumores que ya están localmente avanzados, es del 3 en adelante, que ya tiene trombo en la vena, que está invadiendo quizá un poquito la grasa perirenal, etc., siempre habrá que hacer una nefrectomía radical y trombectomía. Ir y limpiar la vena cava, la vena renal, ya sea arriba o abajo del diafragma, como corresponda, porque eso mejora la calidad de vida de nuestro paciente y el pronóstico. Cuando ya es metastásico, el tumor renal tiene una característica, es quimio y radioresistente. No son tumores que los vamos a tratar de esa manera. Por lo tanto, se ha intentado otro tipo de tratamientos con interferón e interleucina con unos resultados muy pobres. Bueno, realmente muy pobres, pero muy similares a la quimio, de 15 a 20% de respuesta, que casi siempre va a ser lo mismo. ¿Okay? Bien, cuando ya nosotros hemos operado a ese paciente, mandamos la prueba al patólogo, la muestra al patólogo, y él nos tendrá que dar otra información necesaria, y esa es qué variante o subtipo histológico es ese tumor renal. Células claras es el más frecuente, hasta el 80%, papilar, si es cromófobo o si es un de tulos colector, medulares y algunos otros no clasificados. ¿Por qué es importante tener en mente esto? No solo por la frecuencia, sino por el pronóstico. Se sabe que el papilar y el cromófobo tienen mejor pronóstico que el de células claras, excepto cuando el cromófobo tiene una transformación sarcomatoide. Son detalles que debemos manejar. También el patólogo nos tiene que ayudar y nos va a decir cuál es el grado tumoral de eso. ¿Qué es el grado tumoral? Es una clasificación histopatológica para predecir, vamos a decirlo así, agresividad del tumor que tenemos nosotros enfrente. Y se basa exclusivamente, fue diseñado por Fuhrman y se basa en 4 grados. Exclusivamente en las características del núcleo y la presencia o no de un nucleolo en las células cancerígenas que se están observando, y naturalmente si tenemos un Fuhrman 4, el porcentaje de sobrevida a 5 años es muchísimo menor. Entonces nuestro patólogo
debe decirnos qué tipo es y qué grado de Fuhrmann. Si no me da esa información, le digo regrese con el patólogo y que me revise esto, porque yo no puedo hacer una buena clínica si no me da esos datos. Bien, entonces, en resumen, recordemos, tumor renal es uno de los más letales, afecta a hombres y mujeres en esta proporción, es de personas mayores pero no exclusivo, y los factores de riesgo importantes, tabaco, obesidad e hipertensión. El diagnóstico es incidental, gracias a Dios, y el mejor estudio para estos casos es la tomografía. El tratamiento actual de un T1, o sea, ese tumor de 4 centímetros, nefrectomía parcial. Podrá ser laparoscópica o abierta, depende de la habilidad de cada uno. Es muy desafiante hacer una parcial por laparoscopía, pero se puede. La única alternativa curable es la cirugía. Por lo tanto, derivémoslo temprano, no los entretengamos. Tenemos duda, me parece un quiste complejo, vámonos, que lo estudien. Es quimio y radioresistente, y la respuesta a los tratamientos coadyuvantes es muy poca. Creo que lo logré. Gracias.